Muy buenas tardes, doctor Roberto Arroyo Matus y doctor Ángel Almazán Juárez. La gestión de riesgos es la clave para tomar medidas preventivas adecuadas y medidas reactivas favorables para evitar daños a la población. Una forma de lograr dicha gestión es la mitigación del riesgo vía su identificación previa y oportuna, con acciones de prevención y mitigación compartidas entre el Estado y la sociedad. Bajo ese contexto y derivado que en la ampliación del informe enviado por la dependencia a su cargo, me gustaría preguntar, ¿a cuánto asciende la inversión total hecha por la dependencia a su cargo en el año de gobierno que se informa? Esta pregunta va dirigida para la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, incluyendo inversión estatal y federal. ¿En qué rubros se destina la inversión hecha por la dependencia que usted encabeza? Volviendo al tema de la prevención, en la glosa se habla sobre un atlas de riesgo y sobre el fortalecimiento del sistema de difusión e información preventiva. Pregunto, ¿cuáles son los estatus de ambos rubros? ¿Cuáles son los mecanismos de difusión y acercamiento al pueblo de ambos? ¿Qué inversión se ha ejercido en cada uno de ellos en el año de gobierno que ocupa? Y sobre el huracán Otis, a propósito de este reciente fenómeno natural que devastó al puerto de Acapulco, Coyuca de Benítez y varios municipios del estado, aprovechando que en su ampliación de información aborda usted el tema, le planteo las siguientes interrogantes. ¿Considera adecuada la prevención hecha por la Secretaría a su cargo para alertar a la población? En una evaluación responsable, su actuación y la de toda su dependencia a su cargo debe considerarse digna de reconocimiento por el pueblo de Guerrero por la forma en que se atendió la contingencia. ¿Cuáles fueron las acciones precisas que se realizaron para alertar a la población las horas previas al impacto y las primeras horas posteriores a este para ayudar a una población que había perdido todo? El Consejo Estatal de Protección Civil, previo a la ocurrencia del fenómeno, ordenó el cierre de establecimientos. Si fue así, ¿a qué hora se dio y de qué forma se dieron las indicaciones? En el informe de gobierno se detalla lo ocurrido con el fenómeno tropical Max y de cómo se dio respuesta inmediata a su monitoreo desde la advertencia meteorológica observada por el Servicio Meteorológico Nacional, así como su desarrollo a través del Centro Estatal de Alertamiento de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Le pregunto, ¿qué monitoreo se dio al huracán Otis? Reitero, basado en que en su glosa detalla que su secretaría tiene como base la prevención y la gestión de riesgos, ¿qué acciones preventivas se dieron al saber que se trataba de un huracán? ¿Se alertó lo suficiente a la población? ¿Cuánto se invierte en el Centro Estatal de Alertamiento? ¿Funcionó de manera adecuada? El paso del huracán Otis ha dejado devastación y muchas cosas por hacer. Por eso le pregunto, ¿qué papel está jugando la Secretaría a su cargo? ¿Han realizado ya un análisis de lo que debe mejorarse? ¿Están tomando acciones para prevenir accidentes por los desastres que aún prevalecen, como lo son postes sostenidos por cables, estructuras espectaculares a punto de caerse, caminos debilitados, árboles, entre otros? Y al doctor Ángel Almazán Juárez, bajo la premisa del eje 3 de su informe sobre el manejo integral del agua, ¿qué acciones legales y presupuestales ha emprendido la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la mitigación y sanción a los hoteles y locales comerciales que desechan aguas residuales en la bahía de Acapulco? ¿Ha existido algún apoyo o colaboración interinstitucional por parte de la Semarem con el municipio de Acapulco para el manejo de las aguas residuales que desembocan en toda la franja del puerto de Acapulco? Y sobre el huracán Otis, en Acapulco, en las últimas semanas, derivado de los efectos del impacto del huracán Otis,
Una de las situaciones que más se sufre diariamente es el golpe de calor ocasionado por la pérdida de la mayoría de las zonas verdes. Por eso le pregunto, ¿ya cuenta la Semarén con un plan inmediato de reforestación para Acapulco y las zonas costeras devastadas? Lo pregunto porque me preocupó mucho la respuesta el día de ayer del biólogo Alejandro Cepeda Castorena, secretario de Sagadegro, a una pregunta similar, aludiendo a un proceso natural donde la propia naturaleza con las primeras lluvias iniciaría este proceso de reforestación, únicamente aludiendo una total falta de atención y por ende estrategia para atender esta emergencia ecológica que estamos padeciendo los acapulqueños. ¿Se solicitó ya algún recurso extraordinario para la reforestación, recuperación y mantenimiento de las zonas afectadas por el huracán Otis, como el Parque El Veladero, principal pulmón y ventana ecológica de Acapulco? Si bien es verdad que las autoridades del municipio encargadas de la recolección de basura están haciendo un esfuerzo, pero la realidad muestra que están completamente rebasadas. Ante la problemática de la emergencia sanitaria que se vive por la basura, que sigue desbordada en las calles y banquetas de Acapulco, tal es el caso de ayer, que en la playa Condesa se quemó una montaña de basura en la playa, o anteayer en la colonia Renacimiento, o lo mismo pasó en la colonia Morelos, como en la comunidad de Tres Palos, y así nos podemos ir hasta llegar a los primeros días de Otis, por lo que le pregunto, secretario, ¿qué acciones está ejerciendo la Secretaría a su cargo para la prevención, atención y reducción de las quemas de basura en el puerto de Acapulco, Coyuca de Benítez y las comunidades afectadas? Gracias, es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Muchísimas gracias, diputada Bernal. Bueno, con mucho respeto también voy a procurar dar contestación a cada uno de sus cuestionamientos. Nos pregunta, ¿a cuánto asciende la inversión total que se lleva a cabo en esta secretaría? Yo quisiera comentarles de que nosotros tenemos un presupuesto de 348,021,800 pesos para el año 2022. Este subió, fue un poco más importante en 2023, llegó a 379,128 millones de pesos. Y quisiera comentarles de que este está distribuido en dos ámbitos: el Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas en 191 millones aproximadamente, y el gasto operativo propiamente de la Secretaría es de 187,203,400 pesos. Esto significa que prácticamente más de casi la mitad de este presupuesto está siendo invertido básicamente en pagar sueldos, en pagar la operatividad de la Secretaría, lo cual pues es obviamente una inversión prácticamente mínima para poder adquirir equipo de vanguardia. Es un presupuesto todavía limitado, pero con bastantes carencias. Les comentaba, para poder cubrir todas las necesidades de la Secretaría requeriríamos por lo menos que el personal fuera incrementado al doble. Esa es la forma en que se destina el presupuesto. Les repito, 379,128 millones de pesos, 379 millones de pesos, y de tal manera que esto hace que pues sí tengamos muchas necesidades. Hay bastante necesidad en la Secretaría. En cuanto al Atlas del Riesgo, les quisiera comentar que esa es una de las principales condiciones en el Plan Estatal de Desarrollo por parte de esta Secretaría para tratar de consolidarlo.
En este año les comento rápidamente que se llevaron a cabo capacitaciones para nuestro personal para la elaboración de ese tipo de atlas. Se han llevado a cabo varias reuniones en la Ciudad de México con el objetivo de justamente tratar de elaborar el atlas estatal o tratar de tener un avance consistente. Al momento contamos con 60 capas de información respecto a diferentes tipos de fenómenos perturbadores y que pudieran exponer a nuestro estado. Estos se encuentran ya subidos, están ya en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgo. Naturalmente falta muchísimo por hacer. Yo les platicaba hace un momento de que sí tenemos estaciones hidrometeorológicas en el caso de Acapulco, del puerto, pero pues naturalmente faltan en todos lados del estado, por lo menos en la zona costera. Se requeriría tener este tipo de estaciones para observar de manera apropiada los cambios que pudiese tener ese tipo de fenómenos, los hidrometeorológicos, y pues estar dando aviso al Centro Nacional de Prevención de Desastres y también a la Comisión Nacional del Agua. Ya tenemos publicadas entonces ahí estas capas referentes a los refugios temporales en el Atlas de Riesgo y también de estas limitaciones que hemos tenido, de que no contamos pues con herramientas y equipos necesarios. Se tiene publicados en la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 11 mapas en formato PDF de diferentes tipos de fenómenos y que se encuentran disponibles en el portal de Protección Civil. También les quisiera comentar, en el caso de si consideramos adecuado el alertamiento que se dio, nosotros consideramos que sí, es un alertamiento adecuado. De manera muy desafortunada, ya lo comenté, probablemente algunas personas o muchas personas que no acostumbran a escuchar los medios masivos, que tienen alguna actividad que les limita la posibilidad de estar al tanto de estos medios de comunicación, seguramente no se enteraron, pero también se dio esta condición, les comentaba, de que se pudiera hacer un perifoneo. Hay evidencia también de eso claramente, de que hubo un perifoneo en varias de las zonas de Acapulco para que la población pudiese retirarse de las zonas de playa, que era un lugar de bastante riesgo. Y también les comento que quisiera plantearles de que efectivamente con este perifoneo mucha gente, aunque no hizo caso de manera inmediata, sí se retiró. La verdad es que causa una sensación de alarma justamente el escuchar una alarma de ese tipo, preocupa a la población y finalmente se retiraron, pero un poquito más tarde. Por eso es importantísimo implementar un sistema de este tipo en el puerto, en todo lugar costero donde haya población, para que las personas que se encuentren en estos sitios se puedan resguardar. Y se ha comentado, se pudo haber dado alguna instrucción para que se pudiera evacuar la población de Acapulco. Naturalmente sería imposible. Yo les comentaba, a las 18 horas era categoría 4, pero apuntando a Tetitlán, en Tecpan de Galeana, y básicamente en pocas horas se transformó en todo un fenómeno extraordinario, devastador, que pues naturalmente evacuar a las personas en alrededor de 3 o 4 horas es imposible. Una población de prácticamente casi 1 millón de personas no se puede desplazar en 3 horas, es completamente impensable. Lo mejor que pudo hacer la población fue guarecerse en sus viviendas. Dentro de las etapas que se desarrollaron antes, durante y después de este fenómeno, que nos pregunta amablemente nuestra diputada Bernal, hay todo un legajo que voy a presentar, ya lo comenté, donde aparecen todas y cada una cronometradas prácticamente, todas las actividades que llevamos a cabo, todas dentro del marco de la Ley General de Protección Civil. Es importante citar eso porque, les repito, puede prestarse a lo mejor a una interpretación errónea de que no se dio un aviso con tiempo, pero recordemos de que hay evidencia y sobre todo las actividades que se llevaron a cabo fueron inclusive heroicas. Me pregunta la diputada si consideraremos nosotros
que fue una condición apropiada si se tuvieron condiciones de, por ejemplo, considerarse digno de reconocerse la labor que desempeñaron, en este caso nuestros compañeros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Claro que sí, ellos expusieron la vida, la siguen exponiendo. El día de ayer me comentaron mis compañeros que nuestro comandante Leno, a quien mando un cordial saludo, fue picado por 2 alacranes cuando estaban seccionando una palma de cocotero. Están expuestos a eso. Bueno, a los adultos no les pasa nada cuando les pica un alacrán, pero eso es falso. Cuando estamos bajos de algún tipo de defensa nos puede matar el piquete de un solo alacrán. Ya le picaron 2. Todos expusieron la vida. Yo les repito, estuve monitoreando también al exterior, salimos para ver cuál era la condición en la que se encontraban nuestros compañeros, y todos de manera heroica, aún cuando fueron damnificados, que tenían su casa devastada, aún así estuvieron con nosotros antes, durante y después del evento. Y algunos de ellos no han ido a reconstruir su casa porque tienen, aparte de amor a la camiseta, también el compromiso de su trabajo, y están ahí cubriendo sus guardias. Ya adelantito les ayudaremos también a que recuperen y se seccionen los árboles que hayan caído sobre sus viviendas. Señor secretario, le solicito amablemente pueda ir concluyendo su participación, ya que su tiempo está por agotarse. Sí, muchísimas gracias. Ya me quedan algunas preguntas todavía por responder, pero muy rápidamente quisiera comentarles qué acciones estamos tomando nosotros para pues estas condiciones de riesgo que existen todavía en Acapulco, los espectaculares y los árboles colapsados. Les repito, seguimos en esa actividad, hemos visitado numerosas viviendas que tienen ese riesgo, se ha pedido ya a las autoridades que desmonten los espectaculares, sobre todo el caso de que puedan incidir en un riesgo alto para la población, en la que prácticamente podrían caer en caso de algún ventarrón nuevo. Y en el caso de los árboles colapsados, les comento que se sigue trabajando, son más de 3,000 árboles que ya seccionaron nuestros compañeros. No tienen la cantidad exacta, pero estamos hablando prácticamente de 3,000, alrededor de 3,000, pero no son 3,000 cortes. Cada árbol se tiene que seccionar por lo menos en 4 o 5 para que pueda ser llevado a los escombros, a su reciclaje, si fuera posible, su reuso. Yo nada más quisiera cerrar rápidamente, diputada, si me permite, y comentarles de que sí consideramos que fue una labor heroica, y por eso damos todo nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que se la rifaron verdaderamente. Ahorita allá están todavía en brigadas, seccionando árboles, ayudando a la población que lo requiere, y también exponiéndose bastante, porque es una actividad de riesgo la que ellos desarrollan. Muchísimas gracias. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra al doctor Ángel Almazán Juárez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta 10 minutos. Muchas gracias, diputada. Diputada Gabriela, muchas gracias por sus preguntas. Voy a tratar de ampliarlas en lo posible, aunque hay algunas que son concretas. Por ejemplo, la primera. Pregunta: ¿qué acciones legales y presupuestales hemos tomado para mitigar las descargas de aguas residuales que se vierten en Acapulco? En este caso, aunque no lo mencionó, creo que es al mar, estas descargas de aguas. Quiero comentarle que la Secretaría no somos de competencias para sancionar, es decir, nosotros acompañamos al proceso de las denuncias que haya, para que se les dé seguimiento, para que no queden allí en el tintero, como se dice. Es decir, si las descargas de aguas al mar, corresponde a Semarnat. Si las descargas de agua son pues en alguna alcantarilla donde está rota, donde no está funcionando, pues corresponde al municipio o bien a Propaeg, a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado. Profepa y Propaeg sí son instancias que pueden sancionar.
son su competencia. Incluso yo les decía también hace un momento, pueden clausurar en su caso alguna gravedad que esté ocasionando problemas al ambiente. De tal manera que nosotros no podemos hacer eso porque incurriríamos en faltas administrativas. Nos pregunta también que si hemos apoyado al municipio de Acapulco en el tema de residuos. Sí, en lo posible hemos tenido reuniones con el director de Ecología y su personal, con la misma presidenta municipal, con el objeto de analizar de manera coordinada, de manera conjunta, lo procedente en el tema de residuos. Pero quiero decirle que también aquí están participando otras dependencias como SEDATU, la misma Semarnat, en donde hemos hecho recorridos para visitar predios que pudieran ser aceptables para la deposición temporal de estos residuos. Aclaro, no aptos, sino aceptables. ¿Por qué? Porque para que sea un predio apto para poder depositar la basura, debe de analizarse previamente, hacer un estudio de manifestación de impacto ambiental y valorarlo, evaluarlo para ver si cumple ambiental y físicamente los requerimientos para que esa basura pueda ser depositada. Como no hay tiempo para todo ello, pues estamos viendo los predios cuando menos en condiciones generales que puedan ser aceptables para deposición de ciertos residuos de manera clasificada. Es decir, si tenemos un predio donde el suelo sea permeable, pues no podemos depositar la basura orgánica porque pues hay lixiviados, hay escorrentías que podemos afectar ambientalmente al suelo y al agua en su caso. Entonces, en esos lugares podríamos almacenar temporalmente residuos como materiales de construcción, como láminas, como otro tipo de residuos. Entonces, de esa manera nosotros hemos apoyado para que pues se deposite esa basura. Yo entiendo que es un tanto complicado, no es tan sencillo, porque las empresas contratadas para llevar y tirar la basura a veces no hacen caso de las indicaciones. Para ello ya se está trabajando con la Guardia Nacional, se pusieron ya personal de la Guardia con el objeto de que no cualquier basura se vaya a tirar en esos predios, sino que sea de manera clasificada. Entonces, esa es la forma en la que estamos trabajando temporalmente para los residuos. Y digo temporal porque lo que se considera es unos 4 o 5 veces máximo en donde se establecen otro terreno definitivo para llevar allí todos los residuos. Pero si lo vamos clasificando desde inicio, pues bueno, entraría el reciclaje, entrarían empresas que utilizarían esos residuos de tal manera que lo que sería para el próximo relleno sanitario definitivo, pues bueno, ya sería en menor cantidad el tipo de basura que se depositaría allí. Nos pregunta que si ya contamos con un plan para la reforestación en Acapulco y también nos pregunta si se solicitó ya un recurso extraordinario para la reforestación. Voy a contestar esas dos preguntas en una sola. Mire, aquí tenemos una ficha técnica, se la voy a hacer llegar, en donde está establecido desde fecha de principios de noviembre, pues todo lo que dice el programa de restauración y producción de planta para la reforestación en áreas forestales afectadas por el huracán Otis en su primera etapa. En esta ficha técnica se menciona todos los objetivos de lo que se considera, se tiene el desglose de cómo se va a hacer, cuál es la ficha técnica, qué es lo que se pretende, cómo se pretende, es la descripción del proyecto, está por apartados y también se mencionan algunas de las especies propicias para reforestar. Le puedo mencionar rápidamente: parota, caobilla, guaje blanco, tepehuaje, tepemezquite, roble rosa, roble amarillo, pino, palmas y las cantidades respectivas que consideramos o estimamos que pueden ser reforestadas. Aquí tendríamos que emplear un poquito más el número de especies, sobre todo
especies nativas, es decir, no estamos considerando especies introducidas, porque este es un problema no solamente de Acapulco, sino de todas las ciudades. Generalmente por el embellecimiento de un área meten plantas que no son del lugar, y entonces puede ser que sí peguen, florean, pero alteran la composición florística de la parte en donde se están introduciendo plantas que no son propicias. Tenemos la población objetivo, pues tenemos también las actividades desglosadas, las actividades por fecha de inicio y fecha de terminación desde principios del próximo año. Está establecido de esa manera. Entonces, sí tenemos, el presupuesto también va anexo al final, en donde se está considerando la cantidad total para estas actividades. Está desglosado: herramientas, conservación y mantenimiento menores, servicios integrales de traslado, viáticos, subsidios a la producción, maquinaria y equipo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ya, esto ya fue entregado a la gobernadora, pero también fue entregado a la Semarnat, a la secretaria misma de Semarnat, e incluso hice una entrega de esta ficha técnica a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para ver si es factible que a través de la comisión también nos puedan apoyar, porque la suma total para esta primera etapa es de 18 millones de pesos. Entonces, pues tenemos que hacer, conjugar esfuerzos para poder plantear esto que es importante. Y se establece el número de plantas. Yo les mencionaba que aquí va específico el número de plantas por especie, pero el total también ya lo he mencionado, considerando la capacidad que tenemos para el vivero aquí forestal Vicente Guerrero, que es del gobierno del estado, que tiene para una capacidad de 2 millones de plantas. Pero no solamente tropicales, sino también estamos tratando de reproducir plantas de clima o especies de clima templado y frío. Nos decía qué acciones hemos tenido por lo de la quema de la basura. Este es un problema, sí es cierto, porque la gente, pues por los malos olores, por la proliferación de roedores, de fauna nociva, entonces ratas, cucarachas, etcétera, pues está afectando a sus lugares, a sus habitaciones. Señor secretario, le interrumpo, ¿podría ir concluyendo su participación? El tiempo se ha agotado, gracias. Sí, con mucho gusto, diputada, gracias. Para ello hemos establecido spots, aquí está uno, que es por parte de la Semarén, evitar quemar los residuos. Lo hemos difundido en todas las redes sociales y también por la radio, en todas las entrevistas, programas que hemos tenido, hemos mantenido que no quemen los residuos de ninguna manera. Atendido. Gracias, diputada. Gracias, señor secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Bernal Recendis por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Gracias por sus respuestas, señores secretarios. Secretario Roberto Arroyo Matus, yo soy acapulqueña y hoy muchas familias están llorando sus pérdidas. Es bastante triste lo que sucedió en Acapulco y sabemos que no depende de ningún gobierno ni de ningún color lo que sucedió esa noche. Yo no estaría tan tranquila sentada aquí sabiendo que muchas familias perdieron todo lo que construyeron durante muchos años, que si quizás se hubiera dado un alertamiento oportuno, muchas personas aún seguirían con vida o hubieran protegido las cosas que han construido con mucho esfuerzo a lo largo de muchos años. La dependencia que usted tiene a su cargo quizá no entregue beneficios a la población como productos, obras o recursos,
pero es su responsabilidad y algo superior como es la prevención de riesgos para salvaguardar la vida de las y los guerrerenses, por lo que como acapulqueña tengo que decirlo. Yo no he visto al secretario en ningún lado y soy una mujer que me informo, y si no lo he visto ni antes ni después es que quizás hace falta redoblar esfuerzos en la comunicación, sobre todo cuando hay un desastre natural de esta naturaleza. Y se lo digo con mucho respeto, secretario, quizás con el área de comunicación social o no sé, hacer una campaña más agresiva cuando se presente un fenómeno de esta naturaleza. Desde este poder legislativo le conmino a redoblar esfuerzos, nuestra actuación como servidores públicos y sobre todo en un área tan delicada como la protección civil puede significar algo tan grande como es la vida e integridad de a quienes representamos y a quienes debemos servir. Hoy el pueblo de Guerrero está lastimado, en especial el de Acapulco, el de Coyuca de Benítez, está herido. Si usted está recorriendo las colonias lo sabe. Estamos enojados, perdimos muchas cosas, estamos de luto. Quizás no perdimos vidas, pero perdimos cosas materiales, perdimos el trabajo. Hagamos conciencia y reflexionemos sobre lo hecho o no hecho, pero sobre todo tengamos la visión de actuar con conciencia y de acuerdo a lo que nuestras leyes y confianza de nuestro pueblo nos dicta, porque allá afuera hay un pueblo que espera lo mejor de nosotros, que nos vigila, nos evalúa y sobre todo sentencia. Gracias, señores secretarios. Gracias, diputada.